El sol de Sevilla entraba con fuerza por las cortinas del salón, iluminando los restos de mi café con leche. Era sábado, y yo estaba preparando una pequeña cena para celebrar nuestro aniversario número 8. 8 años junto a Jorge. Había elegido su vino favorito, comprado velas nuevas y me había puesto un vestido azul que a él siempre le encantaba. Dani, su hijo de 17 años, estaba en su habitación. Lo había criado casi como si fuera mío desde que tenía 9. Siempre fue un chico reservado, pero dulce. Últimamente, lo notaba más callado de lo habitual, pero pensé que sería por cosas de adolescentes. Nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Estaba revisando la lista de música en mi portátil cuando escuché pasos lentos tras de mí. «Lucía, ¿puedes hablar un momento?», dijo Dani, con una voz tensa, como si le pesaran las palabras en la garganta. Me giré, extrañada. «Claro, cariño. ¿Qué pasa?». Tenía el móvil en la mano y los ojos bajos. Se lo notaba pálido, inquieto. «No sé si debería decirte esto, pero no puedo seguir callando. Es sobre mi padre». El corazón se me detuvo. No sabía qué esperar, pero ese tono no presagiaba nada bueno. Dani alzó el móvil. En la pantalla, un mensaje de WhatsApp. 6 meses ya, nuestra princesa te espera, amor corazón rojo. Y debajo, una imagen de una ecografía. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Le vi escribiendo, y lo leí sin querer. «Lucía, lo siento. Pero esa mujer está embarazada. De 6 meses. Y no eres tú». Me costó respirar. El mundo giraba a mi alrededor como si me hubiera subido a una atracción que no puedo controlar. Y yo solo quería bajarme. «¿Quién es ella?», pregunté, sin mirar a Dani. «No lo sé, pero hay más mensajes. Y fotos. La ha visto varias veces en Córdoba. Me enseñó una con ellos juntos, en una terraza». No lloré. No grité. Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de traición, dolor y una rabia silenciosa creciendo dentro de mí. Dani seguía allí, esperando mi reacción. «Gracias por contármelo», logré decir con voz firme. «Sé que no fue fácil». Me abrazó sin decir una palabra, fuerte, como si quisiera protegerme de todo lo que venía. Y en ese instante, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Jorge llegó tarde esa noche, con una sonrisa ensayada y un ramo de flores en la mano. Yo ya no era la misma mujer que se despertó esa mañana con planes de celebrar el amor. Ahora era otra, una que acababa de empezar a abrir los ojos. Y eso era solo el principio. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Me despertaba, me vestía, iba al trabajo. Respondía a preguntas, corregía exámenes, sonreía a los alumnos. Pero dentro de mí, todo estaba roto. Mi mirada se había vuelto más lenta, mis pensamientos, más agudos. No enfrenté a Jorge. No grité ni pregunté nada. Lo observaba. Cada movimiento, cada mensaje que escribía cuando creía que yo dormía. Me convertí en espectadora de mi propia vida, mientras por dentro me quemaba una verdad que no podía ignorar. Una tarde, revisando su chaqueta que había dejado sobre el sofá, encontré un ticket. Un café doble, tostadas y zumo de naranja. En Córdoba. De ese mismo día. Córdoba estaba a menos de 2 horas de Sevilla. ¿Qué hacía allí entre semana? No tenía ninguna reunión. No me había dicho nada. Busqué en su calendario laboral. Nada. Vacío. Ese hueco entre la mentira y el silencio me impulsó a actuar. Inventé un curso de actualización para profesores. 3 días en Córdoba. Me pidió que tuviera cuidado, me besó en la frente y me ayudó a cargar la maleta. ¡Qué acto tan perfecto! ¡Qué actor tan lamentable! El hotel estaba a 2 calles de una clínica privada. Esa misma que vi mencionada en uno de los mensajes de Jorge. Clínica Vida.
Nombre irónico. El primer día no ocurrió nada. Paseé por la ciudad. Comí sola en una terraza. Traté de no temblar con cada pensamiento que me atravesaba. Pero el segundo día, ella apareció. Fue como ver un recuerdo que no era mío. Cabello castaño claro, largo, recogido en una coleta. Vestía con una camiseta blanca de algodón y vaqueros oscuros. Estaba embarazada. Se acariciaba el vientre con ternura mientras hablaba por teléfono. Tenía la sonrisa de alguien que espera algo hermoso. La mirada de quien no conoce la mentira. Entró en la clínica. La seguí. Me escondí en el pasillo, fingiendo leer un cartel de salud femenina. Mi corazón latía como si corriera una maratón sin moverse del sitio. La vi salir de consulta con una ecografía en la mano. Y entonces se detuvo junto a mí. ¿Estás esperando a alguien? Me preguntó con voz amable. No, solo espero los resultados, respondí sin mirarla directamente. Hoy me confirmaron que es niña. Sonrió. Se va a llamar Clara. Clara. El nombre que Jorge quería para una hija. Lo había dicho hace 2 años, una noche cualquiera, sin saber que yo me lo grabaría en el alma. La miré bien. Sus ojos eran sinceros. Brillaban. Ella no sabía nada. Nada de mí, de nuestro matrimonio, de los años, de la casa que construimos. Mi novio está en una reunión, pero luego viene a buscarme, añadió, sacando su móvil. ¿Te gusta esta foto? En la pantalla, Jorge, besándola en la mejilla. Sonriente, feliz, como si yo no existiera. Tragué saliva. El pecho me ardía. Es una foto bonita, dije. Sí, ¿verdad? Nos conocimos hace 1 año. Ha sido un regalo, sobre todo después de lo mal que lo pasó con su exmujer. Mi ex. No su esposa. Su ex. Él le dijo que estaba divorciado. O quizás, que nunca estuvo casado. No lo sé. En ese momento todo empezó a girar, pero no me derrumbé. No podía. Salí de allí en silencio. Caminé hasta el hotel sin sentir las piernas. Cuando cerré la puerta de la habitación, grité. Contra la almohada. Contra la mentira. Contra mí. Me miré en el espejo. Mis ojos ya no eran los mismos. Había una sombra nueva, pero también una chispa. Una chispa de algo que no sabía que estaba ahí, rabia. Furia. Coraje. Y justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, sonó el teléfono. Era Dani. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy en Córdoba. La vi. Vi a la mujer. Está esperando una niña. Dani guardó silencio. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé unos segundos. Todavía no lo sé. Pero esta vez, voy a hacer lo correcto. Y lo haría, aunque eso implicara destruir todo lo que creía real. Volví a Sevilla como otra persona. Mi maleta llevaba menos ropa y más peso. No físico, sino invisible. Un peso que te tuerce los hombros y te arrastra la mirada hacia el suelo. Durante el viaje de regreso en tren, repasaba cada palabra de aquella mujer. Alejandra. Así se llamaba. Tenía 32 años, profesora de yoga y una ilusión que se notaba en cada gesto. Hablaba de Jorge como si fuera su refugio, su futuro, su promesa cumplida. Nunca me miró como rival, porque ni siquiera imaginaba que existía otra mujer en su historia. Y eso fue lo que más me dolió. Esa noche en casa, Jorge me esperaba con una copa de vino y una sonrisa. Hablaba como siempre, como si todo fuera normal. Pero yo ya no era parte de su normalidad. Lo observé moverse por la cocina, contarme algo de su trabajo, bromear. Y cada una de sus palabras rebotaba contra un muro que yo había levantado. Ya no me llegaban. ¿Y el curso? ¿Todo bien? Preguntó finalmente. Sí. Muy informativo. ¡Qué bien! Me alegra verte más tranquila. Te hacía falta. Mi copa tembló entre mis dedos. No por miedo, por contención. Jorge, ¿alguna vez pensaste en decirme la verdad?
El silencio cayó como una piedra entre nosotros. Él parpadeó. ¿De qué estás hablando? De Clara, respondí sin vacilar. De la bebé. De Alejandra. De Córdoba. De los mensajes. De la doble vida que llevas. Por primera vez en años, vi a Jorge sin máscara. Su rostro palideció, sus labios se abrieron pero no encontraron palabras. ¿Cómo? Dani. Él lo descubrió. Me lo mostró. Me contó todo. Y después, yo fui. La vi. Me habló de ti como si fueras su única verdad. Jorge se sentó. No como quien se acomoda, sino como quien se derrumba. Lucía, no sabes lo difícil que has sido. No, interrumpí con voz firme. Lo difícil ha sido para mí. Porque yo he vivido estos años creyendo en algo que tú decidiste destruir. Me quitaste la dignidad sin siquiera darme la opción de defenderla. Él se pasó las manos por el rostro. Alejandra no sabe que estoy casado. Le dije que estaba divorciado. Al principio solo fueron unos encuentros. Luego, se complicó. No, Jorge. No se complicó. Tú complicaste todo. Tú mentiste. Engañaste. Jugaste con dos vidas. Y ahora con una más que aún no ha nacido. Las lágrimas le empezaron a caer, pero no sentí compasión. Yo ya no era la mujer que buscaba comprender. Era la que merecía justicia. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté. No respondió. Porque no tenía respuesta. Porque no esperaba ser descubierto. Porque pensaba seguir así. Hasta que algo, o alguien, explotara. Al día siguiente, hablé con Dani. Le conté todo. Que lo enfrenté. Que me lo confirmó. Que no supo qué decir. ¿Le vas a decir a ella? Preguntó con un susurro. Sí. Se lo merece. No por venganza. Por verdad. Y así, días después, me planté frente a la puerta de Alejandra. No sabía cómo lo haría. No tenía un guión. Solo sabía que no podía dejarla vivir en una mentira como yo. Cuando abrió la puerta, su cara se iluminó. Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Podemos hablar? Es algo importante. Me hizo pasar. Su casa olía a incienso y lavanda. Era un espacio cálido, lleno de fotos y detalles. Un hogar. Nos sentamos. Yo con las manos en las rodillas, ella con una taza de té. Aquel día en la clínica, no fui completamente sincera contigo. Su expresión cambió. Se puso seria. Atenta. Yo soy la esposa de Jorge. Llevamos 8 años casados. El silencio fue inmediato. Su mirada se rompió en 1000 pedazos. La taza tembló en su mano. No, no puede ser. Él me dijo que. Lo sé todo. Y no estás sola. No eres culpable de nada. Ella se levantó. Caminó por el salón como si le faltara aire. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? No respondí. Porque no lo sabía. Ni ella, ni yo. Tal vez ni él. ¿Y tú? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque yo ya pasé por el dolor. Ahora solo quiero que tú tengas la verdad. Lo que hagas con ella es decisión tuya. Las lágrimas rodaban por su rostro. Yo me acerqué y la abracé. Sí, abracé a la otra mujer. Porque en realidad, ella y yo no éramos enemigas. Éramos víctimas de la misma mentira. Y en ese abrazo silencioso, nació algo más fuerte que el odio, la sororidad. Después de hablar con Alejandra, sentí algo que no recordaba desde hacía tiempo: paz. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque ya no llevaba el secreto en la espalda. Ya no estaba atrapada en el papel de esposa engañada que no sabía nada. Ahora lo sabía. Ella también. Y Jorge también sabía que ya no podía esconderse. Los días siguientes fueron silenciosos en casa. Jorge y yo compartíamos el mismo techo, pero no la misma vida. No dormíamos en la misma cama. No compartíamos cenas ni risas. Era como vivir con un fantasma que todavía tenía forma humana. Dani evitaba mirarlo. Yo notaba en sus ojos un conflicto profundo,
Él seguía siendo su padre. Pero también lo había herido. Y, lo peor, había herido a su madre. Una noche, Jorge me llamó al salón. Su voz sonaba temblorosa. Necesito hablar contigo. Me senté en el otro extremo del sofá. Con la misma distancia emocional que nos separaba. Alejandra me bloqueó. Empezó. Supongo que le contaste. Asentí sin decir palabra. Quiero arreglar las cosas contigo, Lucía. No quiero perderte. Tuve que hacer un esfuerzo para no soltar una risa amarga. ¿Ahora te das cuenta? Después de cuántas mentiras. Después de cuántas noches volviendo tarde, de cuántos mensajes ocultos, de cuántas promesas rotas. Sé que cometí errores, pero todo se me fue de las manos. Nunca fue mi intención hacer daño. ¿Y cuál era tu intención, Jorge? ¿Vivir dos vidas y que ninguna se entere de la otra? Se quedó en silencio. Por primera vez, no intentó justificarse. Quizás porque sabía que ya no había nada que decir. Lucía, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Terapia, mudarnos, empezar de cero. Yo no quiero empezar nada contigo. Lo único que quiero es terminar. Y así lo dije. Por fin. Sin miedo. Sin lágrimas. Jorge se quebró. Lo vi llorar. Suplicó. Se arrodilló. Pero ya era tarde. El divorcio fue la palabra más dura que Dani escuchó de mi boca. Se quedó callado un rato. Luego, se acercó y me abrazó por la espalda. Hiciste bien, mamá. Te mereces estar feliz. Esas palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Lo que vino después fue un terremoto silencioso. Llamadas de abogados, visitas al banco, cambios de cuentas, cajas llenas de ropa y recuerdos. Ver nuestra casa vaciarse fue como ver nuestra historia deshacerse pedazo a pedazo. Jorge se mudó a un piso pequeño en las afueras. Me ofreció la mitad de todo. No acepté más de lo justo. Quería cerrar ese ciclo sin cadenas ni culpas. Lo que más me sorprendió fue Alejandra. Me escribió una semana después. Un mensaje sencillo, casi tímido. Gracias por decirme la verdad. Fue doloroso, pero necesario. Estoy bien. La niña está bien. No quiero tener a Jorge cerca por ahora, pero te deseo fuerza y claridad. Te lo mereces. Le respondí con un simple gracias. No hacía falta más. Entre nosotras había quedado algo limpio. Un lazo silencioso nacido del dolor. Pasaron 3 meses. Me corté el cabello, cambié los muebles del salón y me apunté a clases de cerámica. Algo dentro de mí necesitaba crear, transformar, tocar barro y moldear nuevas formas. Dani también parecía más ligero. Lo veía más sereno. Empezó a salir con sus amigos, a tocar la guitarra de nuevo. Una tarde, al volver de clase, me encontré con una carta en el buzón. No tenía remitente. La abrí con cuidado. Era de Jorge. Lucía, no sé si leerás esto. Solo quiero que sepas que he comenzado terapia. Sé que no puedo volver atrás, pero quiero entender por qué hice lo que hice. No por ti, por mí y por Dani. Nunca dejaré de lamentar lo que te hice. Pero siempre agradeceré los años que compartimos. Cuídate. Jorge. Guardé la carta. No para releerla, solo para recordar que a veces el daño también enseña. Una tarde de otoño, salí a caminar por el parque de María Luisa. El aire era fresco y las hojas crujían bajo mis pies. Me senté en un banco y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso. Y entonces escuché una voz conocida. Lucía. Abrí los ojos. Frente a mí, con una cámara colgada al cuello y sonrisa tímida, estaba Iván, el hermano de una antigua amiga, que no veía desde hace años. «¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo?», dije, sorprendida. «Demasiado», respondió él. «¿Te apetece un café y me cuentas qué ha sido de tu vida?». Asentí. Y mientras caminábamos hacia una terraza cercana, noté que el sol empezaba a salir entre las nubes.
Nunca imaginé que una simple caminata por el parque me llevaría a reencontrarme con alguien como Iván. Nos conocimos hace años, cuando aún estudiaba en la universidad y solía visitar a mi amiga Paula en verano. Iván, su hermano mayor, era ese chico tranquilo que siempre iba con una cámara en la mano y la mirada perdida en cosas que los demás no veían. Esa tarde, mientras nos sentábamos en la terraza del café, me miró como si no hubiera pasado el tiempo, aunque en mis ojos ya había demasiadas cosas que no estaban antes. ¿Y tú? Pregunté mientras removía el azúcar en mi café. ¿Sigues con la fotografía? Asintió con una media sonrisa. Es lo único que nunca me falló. Sus palabras me tocaron más de lo que él sabía, porque yo también había perdido la fe en muchas cosas. En las promesas, en las personas, en los para siempre. Durante más de una hora hablamos de todo y de nada. Él me habló de su vida en Granada, de sus viajes a Latinoamérica y de cómo ahora daba talleres para jóvenes con pocos recursos. Yo le conté, sin entrar en demasiados detalles, que estaba en proceso de reconstruirme. No dije divorcio en voz alta, pero él lo entendió. Cuando nos despedimos, me preguntó si podía volver a verme. Dudé un segundo, por miedo, por costumbre. Pero luego, simplemente dije, claro. Las semanas siguientes fueron distintas. Volvía a tener ganas de salir, de escuchar música mientras cocinaba, de ponerme perfume aunque no hubiera nadie en casa. Iván me escribía mensajes con pequeñas frases que me hacían sonreír. Hoy vi una nube que parecía un dragón dormido. Pensé que te gustaría. Te haré una foto un día de estos. Tienes una luz nueva en la mirada. No era amor. No aún. Pero era ternura. Y después de tanto dolor, eso ya era un milagro. Dani también empezó a recuperarse. Le costó mucho confiar de nuevo. Tenía miedo de que yo también lo abandonara. Pero hablábamos mucho. A veces, solo bastaba con que me abrazara al volver del instituto. O que dejara una nota con un te quiero pegada en la nevera. Una tarde, al volver de clases, me encontró mirando una foto vieja. Era de Jorge, Dani y yo, en una playa de Cádiz. ¿Lo echas de menos? Me preguntó, con voz baja. Echo de menos a la mujer que era con él. Antes de que todo se rompiera. Yo también la echo de menos, dijo Dani, abrazándome. Pasaron 2 meses más. Iván y yo salíamos cada semana. A veces, a caminar. A veces, solo a hablar. Un día me llevó a una pequeña exposición de fotos suyas. Entre paisajes y rostros desconocidos, había una imagen mía, tomada sin que yo lo supiera, en el parque, aquel primer día. La tituló Renacer. No sabía que ibas a ponerla, dije, un poco avergonzada. No podía no hacerlo. Esa foto tiene algo especial. Como tú. Lo miré en silencio. Algo dentro de mí se quebró. Pero esta vez no de dolor, sino de gratitud. Una noche, recibí una llamada inesperada. Era Jorge. Lucía, ¿podemos vernos? Solo un café. Solo hablar. Mi cuerpo se tensó. Dudé. Pero acepté. No por él. Por mí. Para cerrar por completo la puerta. Nos vimos en un bar cerca del centro. Jorge había cambiado. Estaba más delgado, con el rostro cansado. Pero ya no tenía esa arrogancia de antes. Sé que ya no tengo lugar en tu vida. Solo quería decirte que he aprendido muchas cosas. Tarde, pero las aprendí. Estoy intentando ser un mejor padre para la niña. Y quiero que sepas que a pesar de todo, te respetaré siempre. Gracias, respondí con serenidad. Yo también he aprendido que puedo volver a empezar, que no necesito que alguien me complete. Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas, solo con un adiós tranquilo, como se despide uno del pasado cuando ya no duele. Días después, mientras caminaba con Iván por la orilla del río Guadalquivir, el cielo comenzó a teñirse de naranja. Se detuvo, me miró, y dijo: He querido decirte esto desde hace tiempo,
pero no quería apresurar nada. Yo no soy Jorge. No quiero mentiras. No quiero dobles vidas. Solo quiero compartirte lo que soy, si tú quieres. Le tomé la mano. Yo tampoco soy la misma Lucía de antes. Pero quiero intentarlo. A mi ritmo. Sin prisas. Con verdad. Y en ese momento supe que el sol, por fin, salía para mí. Pero justo cuando creía que todo estaba en equilibrio, recibí una carta por correo. Sin remitente. Con tinta negra y una letra temblorosa. Lucía. Sé quién eres. Y también sé cosas sobre Iván que deberías saber. Ten cuidado. No todo es lo que parece. Me quedé helada. El sobre no tenía más pistas. Miré a través de la ventana. Iván estaba esperándome abajo, con su eterna cámara colgada al cuello. Y entonces entendí que la historia aún no había terminado. Solo estaba a punto de empezar otra. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.